bienvenida al señor Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Petróleo. Y básicamente es hablar del desabastecimiento que se está dando en estos momentos. Inclusive hay quejas por parte de los gremios, y en este caso el gremio de transporte pesado, que pues efectivamente están siendo recortados porque hay un recorte a nivel de Petroecuador en cuanto al despacho de combustible, sobre todo el diésel. Cuéntenos un poquito más para saber más de este tema y poderlo desarrollar, mi querido Ivo. Lo escuchamos. Con mucho gusto, muy buenos días, Jaime y Enrique, por su intermedio, un saludo a su distinguida audiencia. Bien, esto, para un poco ir resumiendo, es una muestra más de los varios errores del manejo pésimo del sector hidrocarburífero en cuanto se refiere a los derivados de petróleo. Yo simplemente, para ponernos en contexto, voy a hacer muy rápidamente algo que ha sucedido y en orden cronológico, ¿no? Primero, se lanza una gasolina EcoPlus 89 el año anterior y nosotros anticipamos que esto iba a ser un fracaso por varias razones técnicas y de mercado. De hecho, en diciembre del año 2022 ya fue un fracaso, ¿sí? O sea, hace 6 meses ya fracasó. Luego se habla de que se va a traer una gasolina y se va a mejorar sin costo de 85 a 87 octanos, ¿no? La Eco 85 también se mejoraba a 87 octanos sin costo para el consumidor. Pasan como 2 meses y dicen, ups, no, sí ha tenido costo. Va a costar 16 centavos más. O sea, ¿cómo puede manejarse así un tema de estos, no? Obviamente fracasó esa idea porque va a tener más costo. Luego hay el tema de la focalización. Eso es largo para extendernos, pero simplemente es otro ejemplo del fracaso, ¿no? Esta focalización, entre paréntesis, supuestamente era el salvavidas, no la tabla de salvación para nosotros, porque en marzo de este año el ministro Pablo Arosemena, el viceministro de Energía, ya nos dicen sí tienen razón en sus reclamos, ¿no? Estamos 20 años congelados del margen en centavos. Hemos hecho todos los estudios técnicos. Finalmente, después de 4 plantones, nos dieron la razón y viendo nuestros números. Y que de esa focalización saldrían los valores para restituirnos un margen a algo aceptable. Nosotros creímos, porque en marzo mismo se debería dar el decreto ejecutivo para que inicie la focalización. No pasó nada, vino la muerte cruzada y luego nos dijeron que para septiembre, ya a las puertas de salida de este gobierno, recién se lanzaría el decreto. Es una irresponsabilidad. Eso es a puertas de salida de este gobierno para ver si el otro decide qué hacer. Se lavaron las manos. No queda Ok, ahí. Volvemos ahora al tema del desabastecimiento en Cuenca. ¿Qué correcto. pasa? Previamente, tome en cuenta, Jaime, que se pusieron cupos primero a 109 estaciones de servicio y luego a 455 estaciones de servicio, supuestamente porque había un desvío, perdón, hacia las camaroneras, ¿no? Hay camaroneras en Quito, hay No. camaroneras en Ambato, en Napo, ¿no? En Ibarra. ¿Cómo están manejando esto? ¿Qué clase de profesionales hacen estos análisis? Pero las cosas caen por su propio peso. Ahora hay desabastecimiento no solamente en Cuenca y no con diésel, con Eco 85, con Super, también en Macas, en Sucúa. Ya hay quejas de que hay problemas de abastecimiento en la terminal de Pascuales. Esto es la punta del iceberg de una falta de previsión, de un mal manejo de todo este sector hidrocarburífero. Evidentemente que se entiende que hay problemas en el canal de Panamá, que hay falta de agua, que no pasan los buques, pero la falta de agua no se da de un minuto a otro. No sé cómo hacen la planificación, no pueden desabastecer un país por falta de planificación y por falta de sentido común. Se ha dicho adicionalmente, Jaime, Ajá. que por culpa del desvío, ¿no?, a las camaroneras, supuestamente en el caso del diésel, se ha tenido que importar más diésel. Eso ha dicho el ministro Santos. Pero lo que no ve el ministro Santos es que en el periodo enero-mayo, ¿no?,
Del 2023, la refinería de Esmeraldas produjo 8% menos de diésel. Entonces, obviamente que va a haber que importar para suplir esa falta. Entonces, hay que decir las cosas como son y hay que hacer un análisis con todos los involucrados. Hemos demostrado, Jaime, que en el periodo enero-mayo 2023 versus 2022 hubo un incremento del 537% del diésel 2 que va a las eléctricas y un 302% del diésel premium que también va a las eléctricas, estos dos combustibles comercializados por Petroecuador, en un 99%, ¿no? Entonces el ministro sale a decir, ministro Santos, que hasta el último galón está justificado debido al estiaje. Nosotros preguntamos, de acuerdo, el estiaje va de noviembre a febrero, pero en abril, mayo, desde marzo, abril y mayo, en abril, por ejemplo, hay un 700% más de consumo de combustible industrial. En mayo, un 500%. Eso ya no es estiaje. Adicionalmente, el presidente de las empresas acuíferas a nivel nacional, el señor Campuzano, denuncia que se ha duplicado el consumo del diésel artesanal que tiene subsidio y dice que hay colegas camaroneros inescrupulosos que están utilizando ese combustible. Entonces hay que analizar todo por segmentos, ¿no? Estoy claro en el diagnóstico. Lo que sí es cierto, tengo dos preguntas claves. La primera, ¿cómo un distribuidor de petróleo o un gasolinero puede subsistir? Y se ha visto, pues obviamente, un sinnúmero de inversiones, sobre todo en las grandes empresas como Primax, Shell, etcétera, que son empresas multinacionales que han hecho un desarrollo o una inversión tácita en el territorio ecuatoriano, a costa, pues obviamente, de los dueños de los espacios, digamos. Ellos son parte de, ¿no? ¿Verdad? O les compran el espacio, pero se ve que efectivamente hay un crecimiento por ese lado. Y segundo, si el negocio es tan malo, y le pregunto sinceramente, y quiero que me conteste de la mayor forma, para que la gente entienda el porqué. Si el negocio es tan malo, ¿para qué lo tienen abierto? Yo cierro. O sea, digo, ¿no? O sea, usted acaba de decir que se ganan unos centavitos nada más y está, que independientemente está congelado desde hace 20 años, lo entiende, lo comprendo, pero si el negocio es malo, ¿para qué tener abierto una gasolinera? Esa es la primera pregunta. Y la segunda después de que me conteste, a ver, le escucho. Por supuesto, es una muy buena pregunta, Jaime, y evidentemente hay varias respuestas. La primera, nosotros hemos demostrado que el punto de equilibrio de una estación de servicio está alrededor de 120,000 galones al mes, actualmente con este margen tan reducido. Esto ha ocasionado, ¿no?, al tener 20 años congelado el margen, con una inflación acumulada del 63.2%, ¿no? Pero el margen congelado, fijo en centavos. También hemos tenido un incremento del sueldo básico desde $129 hasta $455 para Islero. Entonces usted me dirá, pero esto ha ocurrido con todos los negocios del país. Así es, pero ningún negocio del país ha tenido congelado en centavos su margen. Todos los negocios tienen un porcentaje del precio de venta y se va ajustando con la inflación, obviamente, ¿no? Suben los precios y se va ajustando el margen. En nuestro caso no, ha sido fijo. Entonces, pero siguen ganando. Pero siguen ganando. ¿Quién se está ganando? A eso voy. No, digo, si tienen un margen de rentabilidad, me refiero. No es que están a pérdida, porque si están a pérdida hay que cerrar el negocio. Eso es lo que le voy a explicar. Ajá. 600 estaciones, 600 de las 1,200 existentes, están trabajando del punto de equilibrio hacia abajo. ¿Sí? Porque usted tiene estaciones que venden 200,000 galones al mes y tienen rentabilidad. Hay estaciones que venden 300,000 galones al mes y tienen rentabilidad. Aproximadamente el 23% de todas las estaciones del país venden de 200,000 galones al mes para arriba. Esas tienen rentabilidad. Pero 600 estaciones, la mitad, están del punto de equilibrio hacia abajo. ¿Cómo es que han sucedido? ¿Por qué no cierran? Las barreras de salida, Jaime, ¿no? No son como cerrar una tienda. Entonces, lo que la gente ha hecho es tratar de simplificar, de reducir los costos al máximo. Por ejemplo, una inversión, para que usted tenga una referencia de una estación de servicio, en promedio va a ser $1 millón, hablando de las rurales. En las ciudades puede ser hasta el doble o el triple, dependiendo del terreno y dónde estén ubicadas. Entonces, no es tan fácil decir, cierro una estación que está en la vía, ¿no? ¿Y ahora en qué le convierto? ¿En canchas de básquet?
¿no? No, Porque a ver, pero perdón que le interrumpa ahí. entonces, déjeme un poco Sí, explicar sí, esta dale. parte. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero, se ha suspendido, por ejemplo, todo lo que es seguridad. Hace más de 15 años, ninguna estación de servicio usted va a ver que tiene guardias de seguridad porque ya no se puede pagar. En lugar de tener 9 isleros, como normalmente se hace por tener 3 islas, ahora se tiene 7 o 6. Entonces usted va a tener un islero que está corriendo de una isla a otra, ¿no? Sin poder dar un buen servicio porque ya no podemos pagar más. En el oriente, por ejemplo, usted tiene familias enteras, ya despidieron a los empleados y los hijos están trabajando de isleros. El papá maneja el tráiler, o sea, el tanquerito, y la mamá medio lleva la contabilidad. La situación es sumamente crítica. ¿Por qué hay nuevas estaciones? 3 razones. La primera, como usted bien mencionó, tenemos aquí en el país multinacionales que manejan hasta 2.400 estaciones de servicio en varios países. 2.400, ¿no? Entonces tienen un músculo financiero para invertir en el mejor terreno donde van a tener una venta, por supuesto, más de 200.000 galones porque ellos saben que si no, no es negocio y tienen tremendas economías de escala. Entonces, eso sí ha habido inversiones de estas multinacionales que le digo, una tiene como 2.000 y otra tiene como 2.400 estaciones en varios países. Segundo, usted va a tener también distribuidores nacionales que son negocios que empezaron a 50, 70 años, ¿no? Habían pagado sus costos y se lanzan una segunda estación. Hay unos pocos casos de estos, porque también tienen economías de escala, Jaime. Usan el mismo tanquero que ya está pagado, usan el mismo administrador, la misma contadora. Entonces están tratando de crecer, es un negocio que lo conocen, son pocos casos. Y hay un tercer caso, ¿no? Nosotros hemos instado a las autoridades que se haga un seguimiento del origen de los fondos. Recordemos que nosotros no estamos exentos como muchos otros sectores, como por ejemplo el sector de la construcción. En el país están funcionando 5 carteles mexicanos y hay un problema gravísimo de lavado de activos. Entonces nosotros sí hemos instado a que las autoridades hagan un seguimiento a la UAF del origen de esas inversiones, porque no hace sentido que una persona tiene $1 millón, ¿no?, para invertir. Si va a vender 120.000 galones al mes, no gana nada, o de pronto gana $10.000 al año, cuando puede poner esa plata en un banco, el mismo banco de Guayaquil, por ejemplo, y le van a pagar 9%, ganando $90.000 al año sentado en su casa, sin esperar a que venga el azar, a que le baje el cupo, o le cierre, o le extinga, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros hemos analizado. He explicado claramente el tema económico, que independientemente si yo sigo pensando de otra forma, pero no importa. El tema está en que esta disminución, y usted aduce, o mejor dicho, lo está denunciando públicamente, que es la falta de experiencia o la falta de gestión por parte del gobierno, de que la distribución de diésel es una mala decisión tomada desde las altas esferas. ¿Es así? Pues, por supuesto. Hay una falta de previsión y usted ha visto que ya hay una denuncia del presidente de la Federación de Transporte Pesado indicando que hay 200.000 transportistas que van a perder varios millones de dólares porque ya están pescando estaciones de servicio, porque en una no hay diésel y van a buscar a otra y tienen que desviarse, etcétera. Hay una falta total de análisis de las autoridades, ¿no? En este sentido, es que es evidente. ¿Cómo va a haber 455 estaciones que estén desviando combustibles a las camaroneras? Eso es un disparate, ¿no? Camaroneras en Tulcán, por favor, en Ibarra, en Quito. No, hay un tema, o sea, usted tiene derecho a pensar como usted obviamente quiera, Jaime, pero no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Yo le digo, ¿cree usted que, por ejemplo, estos personeros de finanzas van a trabajar hoy día por el mismo sueldo que tenían en el año 2003 el ministro o los viceministros? Hágame el favor. No se necesita ser un técnico en finanzas o tener un MBA para saber que si usted tiene el ingreso congelado 20 años, no 20 meses, ¿no? Y le sube el costo, tiene una inflación del 63.2%, un incremento del 350% en el principal componente que es el sueldo básico, y pensar que seguimos todavía ganando plata. Por favor, nosotros ganamos en el Ecuador
por ejemplo, una extra 16 centavos por galón, a compartir con la comercializadora y con el transportista. ¿No? ¿Sabe usted cuánto ganan en Colombia? No, ¿No? no tengo idea, pero En Colombia ganan de 33 a 35 centavos por está bien. galón, Y aquí son 5, 16. 6 Y en centavos. el Perú ganan 28, ¿sí? Ok, 28 centavos por galón. Nosotros 16 a compartir. una Entonces, pregunta. los números no mienten, ¿sí? ¿28 centavos de dólar o 28 centavos de peso colombiano o en este caso en Perú, del sol? Obviamente se hace la comparación en dólares, porque si no, no Ya, tendría ok. sentido, Ya, ¿no? Ivo, claro, lo único que digo es que cuando un negocio no funciona y los ingresos son menores y efectivamente hay una pérdida en el negocio, se cierra el negocio, así de sencillo. Pero bueno, le voy a dar paso a mi compañero Enrique San Martín, que tiene un poco más de preguntas para usted. Adelante, Enrique, te escuchamos. Horas 40, Enrique. gracias. Jaime, gracias Jaime. Estamos dialogando para quienes nos siguen a través de radio, nuestras plataformas sociales nos ven obviamente, y a través de radio dialogamos con Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Bien, yo tengo aquí un boletín, Ivo, lo voy a dar a conocer en breve. Y el tema es que ya la Cámara de Transporte, si se quiere, el Ecuador, ya anuncia que no regulen, pero busquen alguna solución, alguna medida, porque obviamente lo que pasó en Cuenca el fin de semana, no sé, eso también podría replicarse en otras provincias del país, y es cuestión de horas nada más. A medida que vaya transcurriendo días, horas en la presente semana, no nos extrañaría que más adelante, y ya no en este caso porque haya un paro de distribuidores, no. Usted señaló hace un momento al inicio de esta entrevista esta sequía que afecta al canal de Panamá y en algún momento influye también en la distribución de derivados del petróleo, puntualmente de combustibles. Pero a mí lo que me preocupa es este boletín donde hablan también quienes dirigen transporte de carga pesada, que obviamente son los que van y traen diferentes tipos de abastecimientos, que en un momento determinado no solamente se incrementa el precio, productos de los costos, sino también se paralicen porque finalmente no tendrán cómo circular. Entonces, desde esta perspectiva me preocupa, le digo en realidad, porque no solamente estamos hablando de este tema de los combustibles, sino también otros que están alrededor de ellos. No sé si hay algún tipo de plan, en el caso de ustedes, de alguna manera de poder precautelar esto que estamos señalando, un desabastecimiento que no solo afectaría a la provincia de La Suay y Cuenca, sino que también pueda tocar a otras ciudades y provincias del Ecuador. Como le mencionaba, Enrique, esto nosotros pensamos que es la punta del iceberg, ¿no? Es un manejo absolutamente irresponsable de todo el sector hidrocarburífero en cuanto a derivados de petróleo. Imagínese, si ya se sabía de esto, ¿no? Porque Cuenca está una semana así, yo le mencionaba que ayer en la noche ya nos avisaron que en Macas y en Sucoa también ya no tienen combustible extra, eco y super, Así es. no se diga diésel, ¿no? Y esto sumado al gran descubrimiento de los genios, ¿no? del ministerio, ¿no? Que supuestamente estamos desviando a las camaroneras de Quito o de Ibarra o de Ambato y nos ponen cupos. Esto es un verdadero disparate, ¿no? Esto va a seguir. Nosotros pensamos que esta semana va a ser gravísima porque nos han impuesto cupos en el diésel, cupos mensuales. Entonces hay infinidad de gasolineras, por ejemplo, en una de las comercializadoras que yo tengo información, hasta ayer domingo ya había 35 estaciones de servicio a nivel nacional sin combustible diésel. Wow. ¿Sí? Hoy seguirán otras más. Se están haciendo acciones legales ya en algunos distribuidores. Afortunadamente, hay reservas, ¿no? Pero este es un tema verdaderamente caótico, ¿no? ¿A qué me refiero? Usted le pone cupo a una estación de servicio, ¿no?
porque supuestamente dicen, ¿no?, que ha estado vendiendo un 20% más, que parece que fuera una cosa astronómica, y no es así, ¿no? Yo lo voy a demostrar rápidamente. Y la estación de al lado, porque ¿qué hace el cliente? Si esa no tiene combustible, va a la estación de al lado. Entonces carga en la estación de al lado, y al mes siguiente a esa ya le han puesto cupo, porque también, según ellos, hubo un crecimiento inadecuado o excesivo, ¿no? Es un disparate. Obviamente, tuvimos el caso en Manabí, por ejemplo, una estación, una de las primeras que le cerraron, le pusieron cupo. De paso, hay varias estaciones que están cerrando a nivel país, ¿no? Hay varias, por tema financiero. Entonces, en Manabí le ponen cupo, cierran al vecino, le ponen cupo, y una estación empieza a vender cerca de 2.000 galones diarios más, que es bastantísimo, ¿no? Y es obvio, no había otras cercanas, entonces una se vio beneficiada. Claro. Luego a esa le pusieron cupo porque tenía un crecimiento indiscriminado. Es un absurdo, entonces va siendo una bola de nieve, ¿no? Y esto sumado a la barbaridad de que no han previsto lo suficiente antelación el abastecimiento de súper y de extra al país, esto va a generar un caos, ¿no? Ya tenemos ahí, como usted bien menciona, la denuncia del presidente de la Federación de Transporte Pesado, que menciona que 200.000 transportistas van a tener serios problemas económicos y ya están paralizándose en algunas partes forzosamente, tratando de pescar combustible, porque en una estación que frecuentemente cargaban ya no hay, tienen que ir a otra. No lo hacemos nosotros, lo hace el presidente de la Federación de Transporte Pesado, que no tiene ninguna relación con nosotros. Si esto no entiende el ministro Santos, no, y el director de la SARC, ya no sabemos qué. Le estamos demostrando que el desvío está realmente en manos de ellos, ¿no? Con 800.000 barriles de incremento hacia el sector eléctrico de diésel y una disminución de 800.000 barriles, coincidencialmente el mismo número en el sector industrial, que son las camaroneras. También la denuncia del desvío del combustible artesanal, que tiene subsidio, por el mismo presidente de las camaroneras a camaroneros inescrupulosos, pero no. Buscan una cabeza de turco, buscan un chivo expiatorio, que obviamente somos nosotros los distribuidores. Permítame. Nosotros vamos a hacer, Enrique, nosotros una rueda de prensa el día miércoles acá en Quito, y vamos a denunciar al país varias cosas y tomar, y también hacer saber algunas medidas que nosotros vamos a tomar. Permítame compartir con la audiencia este boletín de prensa de la Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte de Carga y Logística. Inicia así: a la ciudadanía alertamos que debido al nuevo cálculo de cupos dispuesto por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, desde el 10 de agosto del 2000, año en curso, 455 gasolineras del país han sido notificadas con la disminución del 20% del diésel premium en su volumen de venta, afectando con esta medida directamente al transporte pesado, que deberá sujetarse a un cupo limitado del derivado. Rechazamos enfáticamente que las autoridades tomen este tipo de actuaciones que denotan un desconocimiento absoluto de la dinámica en la cadena de suministros, obligando a que más de 200.000 transportistas suspendan parcialmente su operación al no contar con combustible suficiente para atenderla. Se estima que las pérdidas aproximadamente sean de $15 millones mensuales. Esto es de forma escueta, a pesar de que hay un párrafo más, un párrafo menos, pero eso es lo que preocupa, Ivo. Claro, esto es un caos, ¿no? Realmente no entendemos, no alcanzamos a entender qué es lo que está atrás. Incluso a veces pensamos que todo esto es una retaliación, ¿no?, por la fuerte lucha que nosotros hemos hecho todo este último año y medio. Sobre todo, Enrique, usted debe haberse enterado, y hemos hablado que hemos hecho a la larga 5 plantones, ¿no? 4 de ellos frente al Palacio de Carondelet, para que se escuche nuestro clamor. No es posible que en medio de esa lucha hemos demostrado con números, porque ya no se trata de interpretar y decir sí, ustedes ganan plata o ustedes no ganan plata. No, hemos demostrado con números sustentados, con números oficiales, que el 50% de estaciones de servicio estamos trabajando del punto de equilibrio hacia abajo, que estamos haciendo verdaderos esfuerzos para no quebrar. Algunos ya están quebrando, ¿no? Hemos sido olvidados, hemos sido perseguidos. Y ahora nuevamente, recuerde que algo ya pasó así en la época de Correa, ¿no? Pusieron a un ex militar como director de la SARC. ¿Y qué pasó? Extinguieron 75 estaciones, ¿no?
Algunas porque tenían una fisura en la isla y supuestamente por ahí iba a haber contaminación ambiental. Por ahí decían que a otra les extinguieron porque justo se acabó el papel higiénico después de que vino un bus, les dejó los baños hecho una porquería porque lamentablemente no hay cultura. Más bien ahí debería haber una capacitación por parte del Ministerio de Turismo y se extinguieron 75 estaciones, ¿no? Hoy nuevamente estamos perseguidos, ¿no? Nuevamente estamos perseguidos. Sabemos que el nuevo director de las ARC es un ex militar, el coronel Bonilla. No hemos tratado con él, ¿no? Pero sí vemos una relación. Se pone a una persona con formación militar al mando de las ARC y empieza este tipo de persecuciones. No lo sabemos. Estamos con ese gran interrogante. Poner cupo a 455 estaciones, insistimos, es un disparate porque el concepto es que supuestamente se está desviando a las camaroneras el combustible de estación de servicio o a la minería ilegal. ¿Qué minería ilegal hay en Quito? ¿Qué minería ilegal hay en Ambato, en Napo? Entonces, es una cosa absurda lo que está sucediendo, ¿no? Y están haciendo un tremendo daño al país. Gracias a Ivo Rosero, perdón, quien es presidente de la Cámara de Distribuidores y Derivados del Petróleo del Ecuador, quien es presidente de la Cámara de Distribuidores y Derivados del Petróleo del Ecuador y quien está solicitando al Ministerio de Energía y Minas que suspenda esta fijación de cupos. Gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias y un buen día a su distinguida audiencia también. Muchas gracias. Continuamos, sigue el ingeniero Jaime Velázquez. Jaime. Dice